El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Abran su Biblia en Lucas capítulo 4 versículos del 16 al 30. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Comencemos entonces en el versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Nazaret significa el brote que floreció. Aquí es donde se había criado Jesús, y vemos que entró en la sinagoga en el día de reposo, es decir, en un día de sábado, como siempre solía ser. Y pongan atención en esto del día sábado que ocurrió este hecho. Dice después: y se levantó a leer. Se dice que en aquellos tiempos las visitas podían leer las escrituras si lo deseaban o si eran invitados por el oficial. Versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Dice que abrió el libro y halló el lugar donde estaba escrito, por lo que se entiende que él buscó aquella parte de las escrituras. Sigue luego el versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Este versículo 18 viene de Isaías capítulo 61 versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Dice primero Jesús que el Padre lo ungió, que lo bautizó en el Espíritu Santo para dar buenas nuevas, el Evangelio, a los pobres en espíritu, a los que se sentían que no tenían nada. Después dice a sanar a los quebrantados de corazón, es decir, a los enfermos del alma. Dice después a publicar libertad a los cautivos, es decir, a declarar, a expulsar a los demonios, a los que los tienen cautivos del pecado. Y finalmente a los presos apertura de la cárcel, a los que están sin libertad, sin verdad, encarcelados en malos hábitos, en perversidades en todos los caminos del mundo. Versículo 19. A predicar el año agradable del Señor. Esto hace referencia al año del jubileo que ocurría cada 50 años. En ese año todos los esclavos hebreos que pudieron haber sido esclavizados por deudas fueron puestos en libertad. El patrimonio familiar que se había perdido volvió a restituirse, es decir, todo el conjunto de bienes que nos había dado el Padre en el principio, en la creación del hombre, va a restituirse con la ayuda del Cristo en nuestras vidas.
Dice Levíticos capítulo 25 versículos del 8 al 13. Contarás además 7 semanas del año, es decir, 7 veces 7 años, de modo que las 7 semanas del año den un total de 49 años. Y el día 10 del mes séptimo, que es el día de la expiación, ordenarás que se toque la trompeta con fuerza por todo el país. El año 50 será declarado año sagrado, y ustedes anunciarán la libertad para todos los habitantes del país. Será para ustedes un año de jubileo, y cada uno de ustedes volverá a su familia y a su patrimonio familiar. El año 50 será para ustedes de jubileo. No sembrarán ni cosecharán lo que la tierra produzca de manera natural, ni vendimiarán sus viñedos. Es un año de jubileo y será para ustedes un año sagrado. Solo podrán comer lo que la tierra produzca. En este año de jubileo cada uno de ustedes recuperará su patrimonio familiar. Volvamos con nuestro texto principal en el versículo 20. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Estaban todos impresionados de Jesús, de la forma como hablaba, del poder del Espíritu Santo que confirmaba en sus corazones lo que él enseñaba. Versículo 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Así les estaba diciendo a los líderes del pueblo de Israel. En otras palabras les dijo: ustedes vieron lo que estaba escrito, y he aquí presente de quién estaba escrito. Todos se sorprendieron. Versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Dice que todos daban buen testimonio de él, porque sabemos que en un pueblo pequeño prácticamente se conocen todos los moradores entre sí. Así que probablemente conocían cercanamente a Jesús. Recordemos que él se había criado en Nazaret, había vivido ahí hasta los 30 años, en que tuvo que empezar su ministerio. Jesús frecuentaba las sinagogas para leer las ordenanzas de su padre, así que la gente lo conocía. Dice Proverbios capítulo 3 versículos del 3 al 4. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Dice después en el versículo 22, ¿no es este el hijo de José? La gente conocía a Jesús como el hijo de José, y José, siendo carpintero, probablemente en varias ocasiones Jesús lo acompañó para hacer algún trabajo de carpintería. Seguro sabían del testimonio de Jesús, estaban maravillados de él, porque cómo una persona del barrio, del pueblo, podía tener tanta gracia al hablar. Pero sus razonamientos humanos solo querían creer lo que veían sus ojos. ¿No es este el hijo de José? Ellos se expresaron así por causa de su incredulidad, pese a que el Espíritu de Dios los hacía sentir en sus corazones cuando hablaba Jesús. Cerraban sus corazones aún sus hermanos de carne. Dice Juan capítulo 7 versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Así la incredulidad y la hostilidad fueron la respuesta que los nazarenos estaban dando al Evangelio de Jesús. La dureza de sus corazones, la falta de sumisión al señorío de Cristo, los privó de la vida eterna. Versículo 23. Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Vean la respuesta de Jesús, que ya conocía los corazones de ellos, que pensaban: de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Fíjense, ellos ya habían oído, pero no obedecieron lo que Jesús predicaba, sino que ellos querían ver. ¿Y qué es lo que dice Romanos capítulo 10 versículos 16 y 17? Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sus coterráneos no estaban preocupados del mensaje, sino de los milagros. Pero dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 16 versículos 17 y 18: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera los demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dice que seguirán a los que creen, nunca es al revés, por lo menos en la fe verdadera. Versículo 24, y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra.
La concordancia en Mateo capítulo 13 versículo 57 dice: Pero Jesús les dijo: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y en Marcos capítulo 6 versículo 4 dice: Mas Jesús les decía: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Jesús dice de una forma muy especial: el profeta es despreciado, es deshonrado dentro de sus cercanos. Es decir, los nazarenos se maravillaron del hombre que habían visto crecer, caminando por sus calles, haciendo trabajos como el hijo del carpintero. Dice Marcos capítulo 6 versículo 2: Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? Reconocían lo maravilloso que decía y que hacía, sin embargo tropezaban en que era demasiado familiar para ellos, ya que conocían su origen y su familia, porque los nazarenos creían por lo que veían, no por lo que decía. ¿Cómo se honra a un cocinero? Saboreando sus delicias. ¿Cómo se honra a un profesor? Aprendiendo lo que enseña. ¿Cómo se honra a un profeta? Creyendo el mensaje que le ha sido enviado. Vean que la palabra honra viene de la palabra griega átimos, de su original timé, que significa precioso, de valor, de alta estima. Y profeta viene de la palabra griega profetes, que significa uno que predice. No tanto en el sentido de decir lo que va a acontecer en el futuro, sino uno que habla con verdad la palabra de Dios. Un mensajero, un portavoz. Es decir, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Está diciendo que nadie estima el mensaje, la palabra de Dios, cuando el mensajero es muy cercano, muy familiar. Se pone más atención a alguien que no se conoce que a los que te son más cercanos, porque fijas la mirada en el mensajero antes que en el mensaje. Un verdadero profeta será rechazado aún entre sus parientes y en su misma casa, y en esto hay una verdad innegable. Veamos Mateo capítulo 10 versículos 34 al 36. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su casa. Volvamos a nuestro texto principal en el versículo 25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Versículo 26. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Aquí Jesús se estaba refiriendo al pasaje en donde Elías visita a la viuda de Sarepta. Básicamente el pasaje trata de una mujer que no era del pueblo de Dios, pero era temerosa de él. El Señor se había manifestado en ella, ordenando que sustente a su profeta. Cuando el profeta llegó a Sarepta, le pidió un vaso de agua y un bocado de pan. Y ella le dijo que no tenía pan cocido en ese momento, solo un puñado de harina y un poco de aceite. Y vean el corazón de esta mujer, que hizo caso de hacer y traerle primero un pedazo de torta para el profeta y después para ella y su hijo. Y vean por qué lo hizo. Primera de Reyes capítulo 17 versículos del 14 al 24. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Esta mujer, aunque no era del pueblo de Dios, creía en él, en lo que Dios había dicho a través del profeta. Es decir, estaba honrando la palabra de nuestro Señor. Dice después el versículo 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a mi memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Esta viuda era temerosa de Dios, que atribuía la muerte de su hijo a sus pecados cometidos mucho antes. Versículo 19. Él le dijo: dame acá a tu hijo.
Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová, y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías: Mira, tu hijo vive. Vean lo poderoso que es la intercesión de un profeta de Dios, de un mensajero de Dios. Dice que Jehová oyó la voz de Elías, y la mujer le dijo en el versículo 24: Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Es decir, a la mujer se le había dado la oportunidad de ver tamaño milagro porque creía. Ella sabía que era un verdadero hijo de Dios, porque nadie, ni siquiera el maligno que se viste de ángel de luz, puede hacer volver el alma a una persona. Y le dijo también que era un profeta verdadero, que decía lo que Dios le mandaba. Hoy en cambio son pocos los que escudriñan verdaderamente las Escrituras, por lo tanto no hay mucha verdad en lo que predican, y por ende no se ve milagros, porque los milagros se producen cuando el creyente tiene la fe de Dios, de creerle, de obedecerle, y por el profeta que predica la verdad. Volvamos ahora a nuestro texto principal en el versículo 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Ahora Jesús les está hablando de lo que pasó en el tiempo de Eliseo, discípulo de Elías, en donde Naamán, general del ejército del rey de Siria, tenía la enfermedad de la lepra, que aunque no era del pueblo de Dios, confió en Dios. Sabía que Eliseo, varón de Dios, sería el instrumento que lo sanaría de su lepra. Dice 2 de Reyes capítulo 5 versículos del 9 al 14. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Afar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron, diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Vean que aunque en primera instancia se enojó y no creyó a lo que dijo el siervo de Dios, que se lavara en el Jordán, que tenía un color turbio, luego después le hicieron recordar de que si el profeta le mandara alguna cosa, ¿no lo harías? Lo que nos hace pensar que era temeroso de Dios y que obedecía grandes cosas, porque respetaba al profeta de Dios. En esta oportunidad la vio simple el mandato y poco creíble a sus ojos, pero finalmente se zambulló 7 veces en el Jordán, a lo que también le permitió ver el milagro y ganarse la bendición. Seguimos con nuestro texto principal en el versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Es increíble cómo poco antes estos religiosos estaban maravillados de lo que Jesús hablaba y ahora se llenaron de ira. Primero dice que todos se maravillaron y ahora todos, subrayo esta palabra, se llenaron de ira. ¿Y por qué ese cambio tan repentino y radical? Dice ahí, al oír estas cosas. ¿Cuáles? Los ejemplos que Jesús les dijo en los versículos 26 y 27 sobre la viuda de Sarepta y Naamán el sirio. Es decir, Elías, siendo un profeta de Dios, Dios no lo envió a la viuda del pueblo de Israel, sino que escogió enviarlo a una viuda pagana, porque no hay profeta con honra en su propia tierra. En otras palabras, Dios tenía que mandar a su profeta a un lugar donde le creyeran, no a un lugar en donde no le creyeran,
porque el pueblo de Israel había creído más a los líderes de Israel, que decían que Elías era un problemático, que era un alarmista, que Elías era un disidente. Veamos Jeremías capítulo 43, versículo del 1 al 4. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová, Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová, Dios de ellos, les había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: Mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí, sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros, para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la guerra, de la gente de guerra, y todo el pueblo a la voz de Jehová, para quedarse en tierra de Judá. Ahora vean lo que dijo el Señor en Jeremías 44, versículos del 4 al 5. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Entonces, en el tiempo de hambruna, Dios no envió a su profeta a Israel, porque de seguro lo iban a despreciar, lo iban a apedrear y probablemente hasta matar. Lo mismo en el caso de Eliseo. Dios no lo mandó al pueblo de Israel, porque si ellos no reconocían a Elías como profeta, menos le iban a creer a Eliseo, que era discípulo de Elías. Sin embargo, los paganos sí le creyeron. Los del pueblo de Israel, los israelitas, tenían poca consideración contra los profetas de Dios, que aún los jóvenes le faltaron el respeto a Eliseo. Dice 2 de Reyes capítulo 2 versículos 23 y 24. Después subió de ahí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: Calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Si bien es cierto, no es bueno maldecir, cuando Eliseo, el profeta de Dios, miró hacia atrás, es decir, no estaba en un nivel espiritual alto en ese momento, se cumplió lo que salió de su boca. Por eso se debe entender que cuando un profeta de Dios proclama algo, se cumple. Por eso debemos tener cuidado de no deshonrar a un profeta verdadero de Dios, un profeta que está ceñido con la verdad. Continuamos en nuestro texto principal en el versículo 29. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Vean, en un día sábado querían matar a un inocente. ¿No era que ellos cuidaban y tenían mucho celo por este día? Y ahora querían mancharse las manos con sangre. Sin un previo acuerdo se levantaron en una sola reacción. ¿Cómo alguien puede guardar el sábado con ira? Versículo 30. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Jesús se fue de ahí porque todavía no era su hora de morir. Así también cada profeta en su tiempo tuvo que ser protegido por Dios, porque de lo contrario morirían antes de tiempo. Y veamos Mateo capítulo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Matar viene del griego apopteino, pero en hebreo la palabra para matar es harak, que entre otras cosas significa también deshacer, destruir. Es decir, en nuestros días, en el mismo versículo que acabamos de leer, también sería: Jerusalén, Jerusalén, que te deshaces de los profetas y apedreas a los que te son enviados. Todos estos profetas murieron, pero murieron en el tiempo de Dios. Cuando se les quiere matar antes de tiempo, Jehová cuida de sus profetas. Y aunque el profeta no es acepto en su iglesia, no es acepto en su pueblo, no es acepto en su casa, el profeta sigue siendo profeta porque Dios lo llamó. Todos los profetas en su tiempo fueron martirizados y rechazados por Israel. Ningún profeta es reconocido. Si es profeta genuino, no puede ser reconocido, no puede ser acepto, no puede ser honrado en su propia tierra. De hecho, los únicos profetas que son reconocidos, exaltados, apoyados, honrados, que son aceptados, son los falsos, porque los verdaderos nunca lo han sido. Veamos Lucas capítulo 6, versículo 26. Ay de vosotros cuando todos los hombres que hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres
con los falsos profetas. ¿De quiénes se hablaba bien? De los falsos. Pero cuando eres un profeta verdadero, siempre vas a tener oposición, porque los únicos que reconocen a los profetas que son verdaderos son los que aman a Dios con todo su corazón. De lo contrario, va a haber rechazo. Lo maravilloso es que el profeta entiende que en este mundo no fue colocado para ser honrado por los hombres, sino para honrar a Dios. Y cuando el profeta vive con eso claro en su mente, aunque no sea reconocido, dirá como Pablo, Filipenses 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hasta el día de hoy, Dios tiene a sus profetas. Veamos Mateo capítulo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Si bien es cierto, ya Dios no va a levantar más profetas para escribir libros de la Biblia, sí Dios tiene sus profetas para que prediquen su evangelio, para predicar lo que ya está escrito con verdad y poder. Dice que se levantarán falsos profetas en el tiempo final. Y si hay falsos profetas, tiene que haber profetas verdaderos, porque no puede haber falsedad sin lo genuino. Vean cómo el Señor llama a sus profetas que van a venir en el tiempo final. Dice Malaquías capítulo 4, versículo 5. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y no está refiriéndose al profeta Elías el tisbita, sino a todos los profetas que tienen o son como el espíritu de Elías, ceñidos con la verdad y con poder, antes que venga el Señor. Dice Lucas capítulo 1, versículos 16 y 17. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, para ir resumiendo, dice este pasaje de la palabra de Dios que Jesús no hizo muchos milagros. Podemos pensar que solo hizo pocos milagros. ¿Y por qué? Dice Mateos capítulo 13, versículo 58. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Lo ven? Por la dureza del corazón de los hombres. Sabemos que el mayor milagro es la salvación en Cristo Jesús, que nos concede una vida nueva. Pero los nazarenos no pudieron del todo recibir muchos milagros. Así también hoy en día en la misma casa de Dios, en muchos lugares ocurre esto. Dice Hechos capítulo 7, versículos 51 y 53. Pero ustedes son duros de cabeza, de corazón y de oídos. Siempre se oponen al Espíritu Santo. Son iguales que sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron? Mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, el mismo que a quien ustedes entregaron y mataron. Ustedes que recibieron la ley por medio de los ángeles, no la obedecieron. Por muchos años nuestro enemigo común se las ha ingeniado para eliminar al profeta genuino de las filas de la iglesia y en la misma casa espiritual de uno. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Es decir, la honra va antes de la humildad. Pocos honran al profeta porque no han aprendido de la humildad de Jesús. También Proverbios capítulo 18, versículo 12. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Aquí también pocos han aprendido de la mansedumbre de Jesús, que así como la palabra abatimiento viene de la palabra hebrea anabá. Y Proverbios capítulo 19, versículo 11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Muchos también no honran al profeta porque se sienten ofendidos por la palabra, cuando la palabra es así por naturaleza. Por eso se llama espada. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor invita para que vengan a las bodas. Muchos invitados se excusan y se van a hacer sus negocios, pero vean lo que hacen otros. Mateo capítulo 22, versículo 6. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Dice Lucas capítulo 13, versículos 33 al 34. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino,
porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Así ha sido siempre. Dice Eclesiastés capítulo 1 versículo 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. El principio es que lo mismo que está ocurriendo hoy ya ocurrió en el pasado, y lo que ocurrió en el pasado tiene que volver a ocurrir hoy. Dice Mateos capítulo 24 versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como fue la humanidad en los días de Noé, será en la historia final de este mundo. Amén.